Comenzamos entonces la teórica número 5. La idea es dar el axioma 5 que estuvimos prometiendo durante toda la teórica pasada, que nos va a dar la precondición más débil de un ciclo respecto de una poscondición, y formalizar el teorema del invariante. En este primer video hagamos un repaso de la clase pasada y en el siguiente video ya empezamos con los temas de hoy. Repaso. Recordemos a qué denotamos como tripla de Hoare. Una tripla de Hoare es algo como esto, donde P y Q son dos predicados, los ponemos en azul, son la pre y poscondición del problema respectivamente, y S es un algoritmo o un programa. En este contexto podemos abusar del lenguaje. La idea que la tripla de Hoare represente es que si el programa S comienza en un estado que vale P, entonces termina en un estado que vale Q. Cuando eso pasa decimos que la tripla es válida. O sea, una tripla de Hoare es válida si siempre que el programa S comienza en un estado que cumple P, termina, luego un número finito de pasos, y además termina en un estado que cumple la poscondición. Esta es la interpretación extraoficial, ¿no? del significado de una tripla de Hoare. Es la intuición que nosotros le queremos dar. ¿Cómo se hace para validar que la tripla es válida? ¿Cómo se hace para demostrar que la tripla es válida? Bueno, con el sistema de axiomas que estamos planteando en la teórica pasada y que vamos a terminar de plantear en esta. Y esa es la formalidad. Esto que dice esta transparencia es la intuición que nosotros queremos darle a esos axiomas, pero después los axiomas son instrumentos puramente simbólicos. Lo que nos dicen es cómo se calcula la WP de un programa y a partir de ahí es lógica de primer orden, ¿sí? Dos palabras sobre nuestros programas. Recuerden que estamos trabajando en un ámbito limitado, aséptico, al cual llamamos small lang. La idea es tener un lenguaje imperativo basado en variables y estados, pero con un conjunto limitado de instrucciones y sin efectos colaterales, de manera que podamos trabajar de manera más tranquila las demostraciones de corrección. Small lang tiene una instrucción que no hace nada, que llamamos skip, y la instrucción de asignación. Esas son las únicas dos instrucciones, y las tres estructuras de control clásicas: la composición secuencial, el if, la instrucción condicional o la alternativa, y los ciclos while exclusivamente, ¿sí? La instrucción condicional tiene rama positiva y rama negativa, las dos, y los ciclos son solamente ciclos while con la guarda al principio, no ciclos del estilo do until o do while, ni tampoco ciclos for. Vamos a ver hacia el final de la clase de hoy que esto no es una limitación. De hecho, con esto que tiene small lang podemos programar cualquier cosa que sea programable. ¿Por qué nos limitamos a un lenguaje chiquitito? Bueno, para así las demostraciones de corrección son más fáciles. Tenemos 5 elementos en nuestro lenguaje, vamos a tener 5 axiomas. Si quisiéramos hacer lo mismo, demostraciones de corrección, pero sobre un lenguaje de programación real, no sé, sobre C++, tendríamos que tener una cantidad monstruosamente grande de axiomas y de casos particulares y de cositas, efectos colaterales a tener en cuenta. Y eso complicaría mucho nuestro entorno de demostración de corrección. Entonces, por eso en general lo que se hace es, incluso en la práctica, no solamente a nivel teórico como estamos haciendo en estas teóricas, uno se reduce a un lenguaje suficientemente aséptico, cosa que las demostraciones de corrección se puedan hacer sin tener en cuenta efectos complicados que suelen aparecer en los lenguajes reales, ¿no? Bien, ¿cuál fue la herramienta principal de demostración de corrección que vimos la clase pasada? La noción de precondición más débil. De vuelta, ¿cuál es la intuición de la precondición más débil? Es esto. La precondición más débil, que la denotamos así, WP de un programa S respecto de una poscondición Q. S es un programa y Q es un predicado, ¿no? La precondición más débil es ¿qué es lo mínimo que hay que pedir como precondición para que esta tripla sea válida? ¿Sí? O sea, es el predicado P más débil respecto a la relación de fuerza entre predicados, ¿no? Tal que la tripla es válida. O sea, las mínimas hipótesis que hay que pedirle a los datos de entrada para que el programa luego de ejecutar termine en un estado que cumpla Q, ¿sí? Esta es la noción que nosotros queremos capturar, es la intuición que nosotros tenemos. Después vienen los axiomas que formalizan eso y tenemos que convencernos de que los axiomas tienen sentido. Hasta ahora todo lo que hicimos fue, en estas transparencias de repaso, fue dar cuál es la intuición que queremos dar. Formalmente todavía no definimos nada, ¿no? ¿Cuándo va a ser válida una tripla? Ahora sí, esto ya empezamos con formalidad. Bueno, la tripla es válida cuando la precondición implica
a la precondición más débil del programa respecto a la especificación. ¿Sí? O sea, la precondición de la tripla de Hoare tiene que ser igual o más fuerte que la precondición más débil del programa respecto de la poscondición. Si eso no pasa, si esta implicación no vale, esto es, si hay algún contraejemplo para esta implicación, ¿qué es un contraejemplo? Conjunto de valores para los datos de entrada que hacen que esto sea verdadero, pero esto sea falso. Cuando eso sucede, esos datos de entrada son un contraejemplo para la corrección del algoritmo. Mira, estos datos de entrada cumplen la precondición, pero si yo ejecuto el algoritmo, los resultados no cumplen la postcondición. Un contraejemplo para la corrección. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, yendo a la formalidad que vimos la clase pasada, vimos los primeros 4 axiomas, que fueron los siguientes. La precondición más débil de una asignación cualquiera respecto a una postcondición cualquiera nos la da el axioma 1, y esto es, si yo tengo la asignación a la variable x, le asigno la expresión e, es que la expresión e esté definida. Esto es que la expresión e no me dé bottom, que todas las evaluaciones de funciones se hagan con valores que estén en el dominio de la función. Y luego el predicado q reemplazando x por e. ¿Cuál es la intuición de este axioma? Si yo quiero que después de hacer esta asignación valga q, el nuevo valor de x cumpla q, entonces el valor que le estoy por asignar, que es el valor de esta expresión, tiene que cumplir q antes. Entonces esta es la precondición. Antes de hacer la asignación, lo que yo quiero que cumpla x lo tiene que cumplir e, evaluado en el estado anterior. Y además e tiene que estar definido, si no, esto no funciona. Esa es la intuición y suena razonable. Bien, el axioma 2 es la precondición más débil de skip. Eso es muy fácil. La precondición más débil de skip respecto de un estado es ese mismo estado. Si yo después de no hacer nada quiero que valga q, entonces antes de no hacer nada tiene que valer q, porque las variables en el medio no cambiaron. El axioma 3 nos da la precondición más débil de una composición secuencial de dos programas. Si yo voy a ejecutar el programa S1 y a continuación S2 y quiero que valga q, entonces esto compone las WPs. Calculo primero la WP de S2 con respecto a q, eso me da un predicado, y después calculo la precondición más débil de S1 respecto de ese predicado, y eso es la precondición más débil de todo. Y esto vimos la clase pasada, que captura razonablemente bien la noción de temporalidad. Primero se ejecuta S1, eso me deja en un estado, las variables toman algunos valores, y esos son los valores de entrada con los que se ejecuta S2. Eso es lo que captura esta precondición más débil, en términos de la precondición más débil, ¿no? Bien, y el axioma 4 nos da la precondición más débil de un if. ¿Tá? ¿Se acuerdan? También es razonable, aunque tuvimos que trabajar un poquito para convencernos de que estaba bien. Si yo tengo un if de esta manera, if b, entonces S1, si no S2 en diff. Eso es que la guarda b esté definida, y que si vale b, entonces tiene que valer la WP de S1, de la rama positiva respecto de q. Y si vale no b, tiene que valer la WP de la rama negativa respecto de q. ¿Sí? Una versión alternativa de esto, ¿se acuerdan? Era poner acá implicas y acá un i. Son el mismo predicado, son la misma fórmula. ¿Sí? Vimos también un teoremita que nos daba una forma alternativa de garantizar la corrección de una tripla de Hoare cuyo comando principal es un if. Y entonces con eso fueron los 4 axiomas importantes. También vimos que la asignación a un elemento de una secuencia, algo como esto, no es estrictamente cambiar un elemento de la secuencia, sino que es cambiar la variable b de esta manera. A la variable b le asigno esta secuencia, setat de b y e, y haciendo esa, recordando, ¿no?, que setat es la misma secuencia que b, salvo la posición i en la que vale e, y haciendo ese reemplazo podemos aplicar el axioma 1 sin problemas, y estamos dentro de las cosas que habíamos planteado con estos primeros 4 axiomas. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos queda el axioma 5, que es la precondición más débil de un ciclo. Y como seguramente se habrán imaginado, y bueno, dado que le estamos dedicando toda una clase, va a tener alguna dificultad. Todas estas instrucciones, la asignación, skip, la composición y el if, esencialmente consisten en ejecutar cosas atómicas, o una asignación, o S1 y luego S2, o bien S1 o S2, ¿está bien? Y entonces podemos dar un estado, una fórmula cerrada para el estado precondición más débil. Ahora, cuando yo tengo un ciclo, no está claro cuántas veces voy a ejecutar el cuerpo del ciclo. Entonces,
Alguna dificultad evidentemente vamos a tener para plantear el axioma 5, así que vamos a por ello a partir del próximo video. ¿Sí? Así que terminamos con esto el repaso y ahora sí vamos con los temas de la teórica de hoy.